Hoy te voy a enseñar a cómo descargar e instalar Silvio Noise desde el punto cero, sin ningún tipo de link y sin nada. Todo lo que voy a hacer, los links, los archivos van a estar en el video. Vas a poder descargar todo. Lo primero que vamos a hacer es irnos a tu navegador de preferencia y escribir Zorin OS. A eso nos va a mandar a lo que es a la página principal, o nos va a aparecer el primer link de la página. Luego de eso le damos a descargas en la esquina superior derecha. Antes de ver las diferentes especificaciones y como que un poco de la presentación del sistema, nos va a aparecer tres versiones: la versión de paga, la versión Core y la Lite. La versión Core es para dispositivos un poco más actuales, la Lite un poquito más vieja. Le damos aquí a Skip para descargar, Skip to download. Luego de esto se va a comenzar a descargar. Vamos aquí y se comenzó a descargar, y en mi caso yo lo voy a pausar porque ya lo tengo descargado. El siguiente paso es descargar una herramienta que se llama Rufus. Escribimos Rufus en tu navegador y le damos al primer link. Luego de eso le damos a Rufus 3.14. Le damos a descargar. Luego de descargar le damos a abrir. En abrir nos va a aparecer un mensaje. Le damos así. Luego conectamos la USB, que debe ser de 8 GB como mínimo. Le damos a seleccionar para instalar el ISO en la USB. Le damos un clic, luego a abrir. Luego de abrir le damos a empezar, le damos a OK y que se formateará, le damos a OK. Luego de eso comenzará a cargar una barra, y esa barra durará como alrededor de 14-15 minutos, de 10 a 15 minutos. Luego de esto, que aparezca eso, no le damos a nada, simplemente sacamos los USB, apagamos la computadora y conectamos la USB. Luego aparece apagada la computadora, le damos a encender. Luego de encender le damos a F2. F2 para entrar al modo de boot, para cambiar el modo de arranque. Aquí arriba nos va a aparecer arriba, y llegamos hasta donde dice boot con las flechas de la computadora. Nos va a aparecer el nombre de la USB al final. Por ejemplo, a data USB es el nombre de mi USB. Luego de eso, que llegamos ahí, le damos a F6 hasta llegar al primer lugar. Luego del primer lugar le damos a F10 para guardar los cambios y que arranque desde ahí. Ahí va a comenzar a iniciar la computadora y va a saltar ese menú. El primer menú, la primera opción es para tratarlo, intentar cómo funciona o instalarlo. En mi caso es la primera opción, para tratar o instalar. Intentar es para ver cómo funciona, que podemos usarlo sin instalarlo, solamente comenzar a esto. Luego de eso va a comenzar a cargar esa barra. Esa barra durará alrededor de 10 a 15 minutos, algo parecido a lo que es el Rufus por la velocidad de la memoria. Eso va a cambiar por eso. Si la memoria es 3.0 va a ser esto. Luego de esto va a aparecer en español, en inglés. Debemos buscar el idioma de nuestra preferencia. Ya los gustos, le damos a OK, seleccionamos el idioma. Luego aparecerá instalar Zorin. Esa es la distribución del teclado, como queremos que se aparezca. Como vemos aquí no encontramos ningún tipo de error. Aquí nos va a aparecer esa opción. Esa opción es para descargar, que se instale automáticamente el OpenOffice, o si no queremos esto le damos a la segunda opción, pero por lo general es bueno porque el OpenOffice es como el 365 de Microsoft. Esta parte es, la primera es, va a hacer una partición para instalar el sistema y que todos los archivos se quedan ahí. La segunda opción es para que se formatee el disco y se instale y se ponga de sistema principal. La tercera opción es la opción donde yo voy a seleccionar la partición y a darle, por ejemplo, que tantos gigabytes yo quiero para el arranque, para que el arranque sea mixto. Como por ejemplo yo tengo Windows y quiero instalar los dos sistemas. Para eso, para que arranque los sistemas, debemos usar a la primera opción o a la tercera. La tercera es para seleccionar, y la primera y la segunda va a ser todo en automático. Pero por lo general queremos instalar esto para probar el sistema, para ver qué tan bueno va. Luego de eso le damos a la tercera opción. Buscamos la partición que nosotros queremos. En mi caso es una de 23.000 megabytes, que son 23 gigabytes. Luego de eso le damos dos clics y le damos a la opción que yo le marco, Fax X2. Le damos
al slash para que se formatee así. Todas las particiones de GNU basadas en Ubuntu son así. Y también la vamos a formatear y a OK. Luego de OK se va a formatear y debemos conservar los cambios. Vamos a continuar. Luego de continuar, pero un ratico aquí para luego volver y aceptar esa partición que formateamos para aceptar que se instale aquí. Seleccionamos de nuevo, le damos un clic, le damos a inicializar en aquí abajo. Esa instalación es muy intuitiva. Luego de eso seleccionamos nuestra ubicación para que se configure lo que es la hora. Y luego de continuar el nombre, contraseña, cosas básicas. Que aquí en este caso la contraseña es obligatoria. Porque yo no pude volar, ¿no? O yo no supe. Ahí vamos bastante fácil y bastante fluido, me doy cuenta. El sistema es como que muy adaptable. Lo que yo noté fue como que la contraseña debe ser como que muy estricta. No debe ser contraseña de 4 dígitos, como en Windows lo hace. Luego de esto, le damos a continuar y se va a comenzar a instalar el programa, el sistema. Esa parte debemos que darle a reiniciar. Pero antes de reiniciar, luego de darle a reiniciar, debemos sacar la USB. Porque si no mal recordamos, pusimos la USB por la BIOS para que arrancara desde ahí. Ese menú nos va a decir si queremos arrancar con Sirion, con Zorin, o si queremos arrancar con Windows. Y si quieren saber más a profundidad cómo es el sistema, todas las características, todas las cosas que yo encontré buenas, hay un video que es específicamente para esto. Nos va a aparecer en primer lugar Sirion, Zorin, y luego la tercera posición lo que es Windows. Pero para eso solamente tenemos que dejarlo, si queremos arrancar con Zorin, dejarlo ahí o simplemente darle a Enter o a la flecha hacia un lado. Y también podemos hacer esto con Windows. Y miren cómo arranca el sistema. La primera cosa que yo vi aquí es que es la única versión de Linux que me soporta el táctil. Si les gustó el video, suscríbanse, den like, compartan.